Vamos a darle un entre al invitado del día de la fecha. Él participa en una cuenta de Instagram llamada Historias Destacadas. Habla de historia, obviamente, y viene un poco a contarnos sobre el Día de la Independencia. Vení, Hernán. Tipo... Belgrano. Sí, pasá por acá Pasá porque por acá. No te va a seguir una cámara. Es lo que Le damos tenemos, un Hernán. fuerte aplauso. Bienvenido, Hernán. Hernán. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Muy Todo bien, ¿y vos? bien. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por venir, primero que nada. No, gracias a usted por la invitación. Hernán Morlino, @ Historias Destacadas. ¿Querés contarnos un poco a qué te dedicás? ¿Qué haces? Sí, una cosita, guión bajo, historia destacada. Guión bajo, historia historia destacada destacada. ya nos lo habían comprado antes. Bueno, denuncien el Instagram de Historias Destacadas. Sí, a pleno, a ver si lo podemos conseguir. Bueno, mirá, yo soy profesor de historia, graduado en la UBA, me dedico a ser divulgador de historia. O sea, hace más o menos unos 4 años que con Facundo Sayavedra armamos Historias Destacadas, que básicamente propone hablar de historia, pero de una forma accesible, entretenida, popular. Eso es lo que queríamos hoy Es acá. verdad. Les vendo lo que prometo. Eso Está es lo bien, que queríamos está hacer bien. acá. Hizo el CBC. sí. Hizo el CBC. Ay, tenemos sí, uno que hizo el CBC. Y Acá. lo terminé. Bien. Empezó y terminó. ¿Cuánto tardaste en hacer el CBC? Un año. En un año. Ah, lo qué- hiciste. qué- Mira, en un año, muy bien. No es Qué que está envidia. gastando Qué nuestra gente. plata ahí pelotudeando. No. Yo tardé- Usó bien nuestros recursos. Yo tardé 2 años en terminar el CBC, pero no se me daba con matemáticas. ¿Y qué pasa? Yo no tenía matemáticas, así Claro, que yo hice ahí más fácil. Yo me metí en psicología. Me cagaron. Bien. ¿Matemática? Sí, es un ¿Cómo filtro. matemática? Era un filtro. Pero un filtro muy feo. Sí, era horrible. Pero la probé. Bien, excelente. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, hoy es 8 de julio. Mañana es el Día de la Independencia. Pero un 8 de julio, Señor. ¿qué estaba pasando en 1816, por ejemplo? El día anterior. La ¿qué se estaba- víspera. Preparando para. A ¿Qué- ver, ¿Qué había? Se estaban bañando. Estaban con ansiedad. yo no creo que se hayan bañado. Pensá que se No, bañaban claro. una vez por semana y estábamos en invierno en Tucumán. no, que sí, es claro. algo impresionante. Pero un día antes ya estaban preparando las conversaciones. Piensen que esto es algo que se fue armando durante meses. No es que un día para el otro dijimos, bueno, dale, juntémonos en Tucumán y declaremos la independencia. De hecho, fue una discusión tan larga que se arrastra ya desde 1815. Un momento en donde estalla una guerra civil, pero terrible, en donde prácticamente la mitad del país estaba enfrentado a la otra mitad. Yo tengo una duda. Vamos preguntando sobre. Porque nosotros celebramos primero el 25 de mayo, que es Sí. de 1810. Sí. ¿Cuál es el transcurso? ¿Qué es lo que ¿Qué pasa? pasó? ¿Cuánto ¿Por qué oxígeno tardás? se necesita? ¿Cuántos árboles? No de me, oxígeno? no me está cuidando mi compañera acá, no me gusta Sí, nada eso. ¿cómo que no? No, ¿qué? Me estás haciendo una pregunta muy peligrosa. Pensá que Sí. nosotros los historiadores somos volteros, pero te lo voy a tratar de resumir. ¿Qué pasó entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816? Piensa que tengo que hablar de tiempos revolucionarios, por ende todo va muy rápido, o sea, están Sí. todo el tiempo rosqueando. Pero bueno, en 1810 declaramos la institución de la primera Junta de Gobierno. Esa primera Junta tiene un par de problemas adentro porque hay una gran discusión por si vamos a optar por la autonomía, o sea, si vamos a seguir formando parte de España, pero como un reino independiente, o si, como proponían por ejemplo Mariano Moreno y Belgrano, íbamos a optar por directamente O independizarnos. sea, una república. Eh, No, todavía no y- era república. O sea, te spoileo una cosita. Pensá que Belgrano, Claro. justo antes del Congreso de 1816, propone poner un inca como rey de este territorio. Entonces, es más complejo esto. Por Claro. eso digo, vamos despacio. Pero la Sí. cuestión es que todo arranca bien, ¿sí? Los muchachos medianamente empiezan a discutir, arman la famosa Junta Grande que trae diputados de la gran mayoría de las provincias que habían conformado el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí se empieza a discutir, bueno, qué rumbo va a tomar la revolución. Pero no va a ir todo tan fácil, ¿sí? Van a empezar a haber pequeñas persecuciones, pero para ir avanzando un poco más rápido, para 1812 va a llegar San Martín desde Europa, va a armar algo que se llamó la Logia Lautaro, que va a juntar a todos los patriotas que apuntan por la independencia y va a fundar lo que fue el segundo triunvirato, ¿sí? Expulsando al primero que era más autonomista. Una vez que ya está en funciones el segundo triunvirato, van a apuntar a hacer la Asamblea del año 13, ¿se acuerdan de esa? Sí. ¿Cuál era lo más importante de la Asamblea del año Brevemente, 13? igual para nuestro público extranjero que tenemos ahí. Ah, tenemos un poco de todo. Tenemos Sí, gente, tenemos- tenemos gente International. en tu cara, Felipe Piña, dicen ahí. Claro, todo. Hacenos ahí una línea.
De la asamblea del año, del Bueno, año 13. y es el momento más revolucionario de la revolución, digamos, aparecen un montón de cosas nuevas, como por ejemplo la libertad de vientres, se terminan básicamente los títulos, la libertad de vientres. En esa época había esclavos. Ella es medio española. Ah, ¿posta? Claro. Estuvo mucho tiempo en Ella- España. En España también había esclavos en ese momento, acá lo Yo que soy se propuso... ignorante también, por sobre todas las cosas. No, pero preocupate que esto se explica muy rápidamente. No podías liberar a los esclavos, porque dejabas a gran parte de la elite sin mano de obra. Entonces lo que se propuso es la libertad de vientres. Cada bebé que nacía de ahí en adelante era libre. O sea que faltaba un rato para que todos esos esclavos mueran y realmente se termine la esclavitud, de hecho. Pero aquí hay una cuestión interesante, porque en esa asamblea del año 13 va a intentar participar un señor que se llama Artigas, que era el caudillo de Uruguay, que sería como el San Martín de los uruguayos, si quieren hacer más o menos un paralelismo. Él mandó una serie de diputados que no pudieron entrar a la asamblea porque él quería declarar la independencia para conformar una república federal, o sea que cada provincia pueda medianamente elegir sus leyes. Hasta acá vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces ese es un momento muy revolucionario porque aparece esta propuesta de la independencia por primera vez concreto en un congreso, más allá de que no haya podido ser expuesta por esos diputados orientales. Bueno, esa asamblea empieza a tratar de organizar medianamente el territorio. Aparece básicamente algo que se llama el Directorio Supremo, que era un poder unipersonal parecido, si se quiere, al del presidente, que iba a poder dirigir el ejército y un montón de cuestiones más complejas. Y va a haber dos directores, pero el que más nos importa es Carlos María Alvear, que era un señor que a mí no me gusta mucho. Era un tipo miembro de la LID, ¿Por qué? bonaerense. ¿Qué pinta con Alvear? ¿Cuál es el problema? Y Alvear se va a enfrentar mucho a Artigas, que proponía esta idea de la República Federal. De hecho, le va a hacer la guerra en distintas oportunidades. Y para 1815, que es cuando arranca una guerra civil en donde se pudre todo, yo creo que había mandado unos mapitas. Este es el momento en el que sale el mapita a la A cancha, ver. clave eso. A ver. Tenemos un mapita ver, de Mario. cómo era este país en 1816, o lo que iba a ser este país en 1816. Van a ver que de mano derecha tienen un territorio en rojo, ¿sí? Que es el de la Liga Federal, ¿sí? O la Liga de los Pueblos Libres, si le quieren decir, dirigida por Artigas, y de mano izquierda tienen lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, Sí. Sí. que estaban bajo el poder de ese famoso directorio de Carlos María de Alvear. Ya para este momento el tipo había renunciado. Pero antes de renunciar le manda una carta a los ingleses pidiendo que vengan a convertir las Provincias Unidas del Río de la Plata en un protectorado. ¿Esto por qué? Porque como no le había podido ganar la pulseada política Artigas, dijo, bueno, aprieto el botón de eyectar. Por supuesto esto no se dio y por eso hoy somos un país independiente. Pero una vez que se cae ese director, la cosa se empieza a complicar, porque arranca esta guerra civil en donde tenemos todo un bando federal que tiene a Entre Ríos, a Santa Fe, a Corrientes y después va a meter a Córdoba. Y por otro lado tenemos a las Provincias Unidas que responden a Buenos Aires. Por eso te dije, era una pregunta complicada. Sí. Entonces, en 1815 podríamos decir que tenemos 3 kilómetros por resolver. El primero es que no hay unidad en la propuesta. O sea, no todas las provincias van a ir a ese congreso de 1816. De hecho, Corrientes no va. La Unión, la Banda Oriental, lo que hoy es Uruguay, no va a ir. No va a ir Santa Fe, tampoco no va a ir Entre Ríos. A eso le tenemos que sumar que, ¿se acuerdan de Fernando VII, el rey de España? Sí. Sí. Bueno, a ese lo expulsa a Napoleón hacia Francia, lo mete preso, está un tiempo ahí. Pero para 1814, cuando Napoleón pierde en Europa, el tipo retorna al trono. Y ahí arma un ejército chiquitito, de 10.000 soldados. No era tan chiquitito, porque San Martín cruzó los Andes con 5.000. Esos 10.000 soldados iban a caer en Buenos Aires y estuvimos la mitad de 1815 esperando que nos vengan a romper la gorra, básicamente. Eso por suerte no pasó, terminaron allá rompiendo la gorra a Bolívar, que eso es otra historia para más adelante. Y eso había que agregarle un frente más, que por lo que era el Alto Perú, lo que es ahora la actual Bolivia, estaba arriba en el mapa, estaban bajando los realistas. ¿Se acuerdan que Belgrano anduvo por ahí, Salta, La Batalla, el éxodo jujeño? Bueno, nos había ido muy mal en ese territorio. Por eso ya San Martín para 1815 estaba pensando en cruzar los Andes. Ahí tenemos como un panorama, si se quiere, general. Y ahora la pregunta que quieras de 1816. ¿Qué A ver. pregunta queremos de 1816? ¿Tenemos preguntas Sí, acá? ¿qué- ¿Festejaron después? ¿Cómo? ¿Festejaron? ¿Se pusieron en pedo? Sí, totalmente. ¿Qué- con qué vino es de eso? tu pueblo. ¿Era una reunión seria o era una reunión...? ¿Y a usted qué les pareció? O sea, fíjense que si esto Eran salía tres mal... gatos. Porque locos. uno piensa en esto es como era la reunión política más importante de la época, pero acá las reuniones políticas son medio, se nos cagamos a piña, pedimos pizza, nos tomamos mate gigante. Claro. Lo que pasa es que ahí hay una carta que le manda a San Martín a Godoy Cruz. Godoy Cruz era el diputado por la Intendencia de Cuyo, de la cual era gobernador San Martín, en donde le dice, loco,
garantizame que declaren la independencia, porque tenemos que empezar a meter primera, porque si llegan a caer los españoles acá nos cuelgan Eso, a todos. ¿qué tan cerca estuvimos de no declarar la independencia? Y fue una discusión bastante compleja, porque el problema era que Buenos Aires siempre quería acumular el poder. ¿Se acuerdan de ese Sí. conflicto unitario, federales? Ujú, sí. Si no, después te explico. No. Pero la cuestión concreta es que en ese congreso lo que se discutía era si las provincias iban a tener cierta autonomía, iban a tener voz y voto, básicamente porque ya estaban bancando la guerra con la guita de ellos. Entonces Güemes dijo, bueno, si vamos a declarar la independencia, que nos reconozcan a los salteños una cierta autonomía, ¿no? Como para que nosotros podamos manejar nuestras cosas. Y eso se lo da. Te hago pausa 2 segundos porque Troll Hassis Cherry dice: ¿de qué se trata este programa? Hoy es Historia Nacional, pues mañana es el Día de la Independencia. Esto sí que más. Yo soy Gabo, esta es Agus, esta es Valen. Hernán es el invitado del día de hoy, es historiador, nos está dando un poco de contexto de historia. Pero cada semana, prepárate para lo inesperado. Pues podemos Podés salir- ver en la lista ahí todos nuestros programas anteriores. Tenemos varios especiales de un montón de temas distintos. Acá puede pasar lo que sea, lo que no va a pasar es que te vas a aburrir. ¿Qué nivel de preguntas, asistencia? Ah, mira, pregunta. acá estamos en el campamento de la semana pasada, por ejemplo, de nuestras historias paranormales. Sí, ¿Cómo viajamos, ¿Cómo che? viajamos? Volvemos. Bien, lo que es Me contra encanta- la 1816. Permiso, me encanta el nivel de asistencia que hay al oyente. Impresionante. Sí, porque le aparecimos Todos cuidados. ahí, le aparecimos ahí sí, y que sí. tenemos que... Hay que Total. Aparte, hay que retener. guardarlos. nosotros somos gente grande, escuchamos mucha radio, todo el tiempo hay que estar repitiendo qué programa es, quién es el invitado, quién conduce para que... Perfecto, sí. tal Igual cual. puede ir para atrás. Claro. Sí, también. Pero bueno, no seamos malos, recién llega, che. No, no, Ahí, que para que quédate. ¿Quién por era eso, el influencer del grupo de...? Es una buena pregunta. ¿Quién es? Yo creo, y podría... Estoy entre dos. Uno Sí. Belgrano, porque Belgrano no fue diputado por ninguna provincia, pero el tipo cayó con una propuesta grosa, que era ir a buscar a un inca para que se convierta en el rey de este territorio. Pues la cosa es más o menos así. Antes de estar dentro del Congreso de Tucumán, Belgrano se había ido a Europa. Y en Europa habían restaurado todos los reyes que había tirado abajo Napoleón. Entonces el ambiente en Europa estaba medio complicado. Había que tratar de garantizar que la forma de gobierno que íbamos a elegir se parezca a las que les gustaban a los europeos. Básicamente para que no nos invadan, ni los ingleses ni los españoles. Entonces él se iba a buscar a un muchacho que era medio hermano de Tupac Amaru II. ¿Lo ubican a Tupac Amaru Sí. II? Tenemos fotos, si Tupac quieren Amaru, ponerla. sí. a ver. Tupac Amaru II había hecho una serie de rebeliones en 1780, Ahí aprox. Qué hombre. Un hombre fachero. Aparte, ahí tiene como unos vientos, ¿no? Claro, Sí, está ahí. una es cosa el- muy lo que particular. se el dice ahora, viento sonda, que es el viento. ahora los chicos le dicen aura. Claro, era un tipo con mucha aura. Bueno, a este tipo no le fue muy bien, la verdad que lo cortaron en pedazos y... Sí, es fea la historia. Le sacaron un bracito, uno lo mandaron para el norte, otro al sur, otro al oeste, otro... Sí, no, fuerte. ¿Lo desmembraron? Lo desmembraron, A Tupac Amaru II. Se quedaron Me- todos con un pedacito. Me gusta que encontraste la palabra perfecta. Lo desmembraron, sí, Sí, lo sí. desmembraron, lo diseccionaron al muchacho. Pero bueno, le mataron a casi toda la familia, pero había quedado un medio hermano que se llamaba Juan Bautista. Y medio hermano porque era le queda un medio hermano, familia. imagínate. Él por suerte estaba completo. Y Belgrano se lo llevó al Congreso de Tucumán y dijo, bueno, este es el muchacho que podríamos proponer como Inca. Porque la idea era tener un país más grande del que tenemos ahora. Sumar a... lo que- ¿Qué había que sumar eso? Y había que sumar todos los territorios que habían quedado, por ejemplo, como herencia del Virreinato del Río de la Plata. Entre ellos hay algunos que sí quedaron, como las Malvinas, por ejemplo. Pero otros no. Todo lo que es Paraguay, todo lo que es el Alto Perú, o lo que es actualmente Bolivia, Claro, Bolivia. ¿no? El famoso Alto Perú. Bueno, eso se fue desprendiendo, se fueron indemnizando esos países. Pero si nosotros teníamos un rey inca, podíamos proponer eso. Y ojo el piojo, que el tipo lo que quería era poner capital en Cusco. ¿Sí? Como ahí arreglabas todos los quilombos. Ya Buenos Aires no molestaba más, tenías una capital como histórica, con mucho peso. Un dato así de color, por supuesto esto sabemos que no salió, al final quedó ahí en el tintero, pero este muchacho... ¿Qué hubiese pasado si? Y hubiésemos tenido un país muy grosso, ¿no? Me imagino. ¿Sí? Y bueno, era un poco el proyecto de San Martín también, esto de armar una América más grande, ¿no? Un proyecto americano de conjunto. Bolívar pensaba en lo mismo, O'Higgins, el chinero, pensaba en lo mismo, pero bueno, finalmente son cosas que no se dieron y nos fuimos balcanizando, o sea, nos fuimos quebrando en átomos. Pero algo muy loco con este muchacho Juan, que era el medio hermano de Tupac Amaru II, es que le pintó quedarse en Buenos Aires y se murió en Buenos Aires. Como para la historia peruana es un nombre importante, porque casi que terminamos siendo un mismo país, y vieron que nosotros con los peruanos nos llevamos muy bien. Sí. Pero no se sabe dónde quedó enterrado, porque lo enterraron en el cementerio de la Recoleta, pero no sabían exactamente dónde. Lo que hicieron los peruanos es llevarse un poquito de tierra al Cusco y hacerle un monolito, ¿no? Ok. Con esa tierra.
Eso, Algo simbólico. Hay foto también. Pero bueno, muy loco como no, se van moviendo estos personajes de aquí para allá y después con el tiempo los vamos recuperando. Alguien que para nosotros es un desconocido mirá. total. Total. Por ahí, entonces, ¿cómo se Sí. ponen todos de acuerdo? ¿Firman un papel y ya está? ¿Argentina? Y pensá que venían en este contexto de guerra en donde había que ver medianamente cómo empezabas a sacarte a España encima, pero si querés, un Arrancaron poco sí. los chistes de gallegos. Y ahí Claro. discriminaron y los echaron. Y sí, y acá le decíamos maturrangos, por ejemplo, porque como se hacen los chistes gallegos ahora, se los creía tontos, ¿no? O los cariblancos le decían algunos también, ¿no? Más del lado gaucho o indígena. Pero algo interesante es que, si querés, sí, filmar una declaración de independencia. Algo muy loco, vieron que los yanquis tienen la declaración de independencia guardada en un museo y todo el mundo la va a ver. Bueno, nosotros no sabemos dónde está el original. No tenemos idea. Es Lo re que- argentino eso. Eso es muy loco, sí. Pero tenemos copias. Les trajo una foto de una copia. Está. El acta. Ahí es el acta de la independencia, pero no es la manuscrita que tiene la firma de todos los muchachos. Claro. Claro. Pero bueno, una vez que se declara la Eso independencia. se lo llevó algún fan. Digo, tengo el autógrafo de todos. Claro, ¿Se sí. traspapeló? No sé, dicen eso, se traspapeló, no se sabe muy bien. Mario, entra a Mercado Libre y pone Claro, acta de el Marketplace. independencia. Alguien la debe estar vendiendo. El Marketplace. Yo la compro, no sé si me va a alcanzar el límite de la tarjeta, pero la compro. Y bueno, algo muy particular es que, bueno, es una buena pregunta la que me haces, porque uno dice, bueno, ya está, firmaron y ahora qué. Bueno, y ahora había que empezar a organizar el territorio. Unos días después van a sacar una especie de dictamen en donde lo que hacían era explicar qué había que hacer de ahora en más. Si bien no se elegía una forma de gobierno, eso va a aparecer recién en una constitución que se arma para 1819, sí va a pasar lo siguiente. Esta medida explicaba que se había terminado la revolución y empezaba el momento del orden. ¿Qué es lo que querían decir con esto? Habían elegido a un tal Pueyrredón, sí, que había formado parte de la primera junta como director supremo, y este tipo había que darle bola, había que dejarlo mandar y dejarlo que organice una estrategia para la liberación ya definitiva de este país independiente que se acaba de formar. Y es este Pueyrredón el que, por ejemplo, empieza a conseguir presupuesto para armarle el ejército a San Martín, con el que va a cruzar los Andes de Chile, a Perú, y bueno, ahí como que sigue la magia de la historia. Claro. Están muy angustiados porque perdieron el acta. Están de la todos independencia. claros, chicos, ¿cómo que no está el ¿Cómo que no acta? Bueno, Bueno. qué sé yo. Se lo pasaron entre todos. ¿Se perdió? ¿Qué le vamos a perdió. hacer? Hay una copia, chicos. La Tenemos la mudanza. copia. ¿Qué va a Es hacer? Es válido, está. Dice, ustedes no saben ni dónde está su partida de nacimiento, ¿qué se va a ir a Está hacer certificado. con el acta de independencia? No Sirve rompa la igual, bola. sirve igual. Es como cuando, Está cuando- en las rejitas. es como cuando tenés que votar y tenés el documento en trámite, llevas el papel y sirve igual, está certificado. Está así. ¿Qué cosas nos quedó de colonizados? Y un montón, yo creo que una... Que seguimos ahí como Y repitiendo. para empezar el idioma. Sí, podríamos No, pero decir cosas que... como que seguimos repitiendo o que... Sí, yo creo que el idioma totalmente, pero hay una cuestión más, si se quiere, económica, ¿no? Siempre como estamos mirando hacia afuera, Sí. tanto en lo cultural como en lo político como en lo económico, me parece que una deuda que tenemos pendiente con esa independencia política es la independencia económica, que es lo que va a hacer que este país realmente se pueda levantar por sí mismo. Digo, además, hoy por hoy estamos en un momento bastante bisagra para abajo, Claro. en donde se está desarmando la industria nacional, digamos, un montón de instituciones estatales están en crisis, y estaría bueno replantear todo esto a nivel social Y- para salir adelante. O sea, hay un hilo histórico entre los chetos ahora llorando porque vengan Dunkin' Donuts Claro. de afuera para comer y la colonización de 1816. Es como vamos arrastrando cosas que desembocan ahí. Y un poco, digamos, o sea, vamos a pensarlo con esto que comentaba del proyecto del Inca de Belgrano, ¿no? El proyecto del Inca de Belgrano implicaba como incluir a esos pueblos originarios Sí. dentro del discurso nacional. Finalmente terminamos teniendo un discurso nacional que es súper europeizado y europeizante, y siempre estamos de vuelta, ¿no? Siguiendo el ejemplo de o Estados Unidos o Europa. Entonces, en ese sentido, si se quieren, sí, eso es una marca colonial que se sostiene en el tiempo. Pero aparte Belgrano y todos esos próceres, o Sí. sea, ¿no eran mitad europeos? Bueno, esa es una pregunta divertida también. Hay muchos que sí, que eran mitad europeos. Por lo general, la mayoría de los que participaron de la revolución son criollos, o sea, son nacidos en América,
pero antes de que se declare la revolución, que inicie ese 25 de mayo de 1810, se sentían parte de España. De hecho, Belgrano trabajó para el gobierno de España, era cónsul acá en Buenos Aires, tenía un cargo de cónsul vitalicio y había ido a estudiar a Valladolid y Salamanca, que es donde hizo la carrera de abogado. Se llevaba muy bien con el rey anterior, que era Carlitos IV. Ahí preguntan algo, mira, yo te iba a preguntar algo parecido. ¿Crees que hay algo que estaría bueno que vuelva o alguna costumbre de antaño que continúe? ¿De época colonial? Sí, y me preguntará, ¿qué seguimos haciendo de 1816? ¿Qué cosas todavía conservamos de 1816? De 1816, o sea, ¿qué conservamos de esa declaración de independencia? Claro, como que qué cosas siguen estando, digamos, entre... o qué Vos vas- cosas seguimos haciendo. Va más para el lado de costumbres y Claro, de hábitos. costumbres, de hábitos, de todo eso. Y bueno, la pregunta ahí es, ¿qué estaría bueno que vuelva de esa época? ¿Qué cosas no tenemos? Descuartizar gente. No descuartizamos tanta gente hoy en día. Si es que hay algo, ¿no? Para decir, no, la verdad que no, todo mejor ahora. Y yo estoy muy del lado de la independencia, chicos. O sea, no sé si quisiera que vuelva algo del orden colonial. Piensen que, por ejemplo, una herencia colonial que tenemos es el racismo estructural. Algo que proponía el antiguo régimen, que regía tanto Europa como América, y sobre todo América, que tenía una sociedad de castas, era que cada uno te ocupaba el lugar, un lugar en la sociedad en función de su color, de su clase social, de su origen nacional. Y eso estoy bien con que quede en el pasado. Pero no sé si nos sigue pasando igual un poco. Y Estamos un poco en eso. Hay algo de eso, pero bueno, hoy por hoy somos todos iguales ante la ley, que eso es algo que le tenemos que agradecer a la Revolución de Mayo. Ahí dicen, yo quiero que vuelvan los bailes de salón para conocer gente. ¿Qué onda eso? Claro, bueno, yo estaba pensando en cosas más grandes. Y bueno, puede ser un bailecito No, por de eso, salón. por ahí cosas más ahí, Claro, más banales. más tranqui, sí, que vuelvan los lentos. La peineta estaba buena. La peineta. Estaba buena para tirar facha. Las Los calcitas. vendedores ambulantes. Yo banco la calcita, yo banco el chupín. El chupín al Belgrano, reba. Ahora a mí no podemos me más. gusta esas chaquetitas que se usaban, como la que Sí, teníamos con la guía. flama la chaquetita de Belgrano. Hay Con eso algo. voladito. Que vuelvan los esclavos, pero que sean blancos. Sí, ya existen, Timi. Quiero de eso. En este momento hay eso. Se llaman monotributistas. Sí. Mucho orgullo y prejuicio lo tuyo, Cami. Dicen por ahí, ¿es verdad que Belgrano era medio afeminado? Amo ese rumor, ojalá sea verdad. Tengo. ¿Era metrosexual? No. El tipo no era homosexual para nada. Lo que sí tenía un problemita que era la voz. Tiene una voz muy finita. Ah, Hay yo un chabón que me no puedo es- identificar con No eso. le decían la cotorra, Le decían la cotorrita, ¿no? El que arma ese rumor y lo esparce es un chabón que se llama Dorrego, Manuel Dorrego, Ah. que fue gobernador de Buenos Aires, después lo fusilan ahí en un quilombito que hay más adelante en el tiempo. Y cuando lo conoce, que estaba junto con San Martín y todo, se le cae de risa en la cara y le dice, este va a ser el general del ejército de la norte, si es una cotorrita. Y bueno, a partir de ahí se llevaron muy mal para el resto de su vida. Pero la historia, esto de que era medio afeminado, ¿no había como medio una historia de amor entre Belgrano y San Martín, no se supone? ¿Cómo Y lo que explicamos dicen las las malas cartas? lenguas. ¿Cómo explicamos Ah, las ¿qué cartas? onda cartas. con eso? Y bueno, era, a ver, la verdad es que ellos no se habían conocido personalmente hasta que no se cruzaron en Yatasto, que es la posta en la que Belgrano le deja el mando del ejército del norte a San Martín, allá por 1814, 1813. Así que en el interín tenían que ir como, nada, zanjando algunas discusiones. Y se quisieron mucho por cartas, ¿por qué no? Tenían un amor de chat. Amor de chat, Amor de chat. amor a distancia. Pero en ese momento también era... O sea, no había tantos trolos. No, No, tampoco se podía hacer, era ilegal ser puto. Claro. No sé, era No era ilegal. algo, No. y no era algo aceptado, era considerado ilegal, sí, pero seguramente había alguno que otro. Están todos Escondidas. enclosetados. Claro, claro. Pero con esos chupines. ¿hay algún, Era muy blanco igual. ¿Hay alguna cosa que veas así, por ejemplo, en actos escolares, Sí. que vos como historiador decís, y esto no es así? Y hay un montón de ¿Algún cosas. cliché? Y el cliché de las sombrillas en el 25 de mayo. No existían, ¿no? No había sombrilla, era una cosa carísima. Acá en Buenos Aires no tenía nadie. Otra cosa que por ahí es así, súper cliché, es esta idea de que Belgrano creó la bandera en base Al cielo. Al cielo. No, en realidad es celeste y blanco, porque eran los colores de la familia Borbón, que era la familia que reinaba en España. Y en un primer momento la revolución lo que plantea es, bueno, nosotros estamos reemplazando a este tipo, entonces si tenemos una escarapela, celeste y blanca, si tenemos una bandera, celeste y blanca. Después, bueno, le pusimos onda y terminó siendo Claro, lo el que pabellón es. patrio. Ujú. Exacto. Pero, bueno, ahí En esa época- derribando mitos. Y bueno, para eso estamos. Sí, Dicen, ¿hay próceres gays? sí, Cami, Ricardo Ford. Claro.
No, aparte de Ricardo, Del comandante, no. Que se sepa, no. Que se sepa, Que se sepa, no. Blanqueados. Por ahí tienen una vida secreta, nunca nos vamos a enterar. Pero sí hay pedos, ¿no? O sea, digo, salían con menores de edad. ¿O no? Sí, lo que pasa es que... no era ilegal tampoco. Está Bueno, bien, no existía el menor de edad. Claro, sí, mi hermana tiene un sticker muy bueno que es San Martín, que dice, parecías re grande. Muy bueno, caripela de San Martín. Pero la cuestión es que en la época era algo que estaba totalmente aceptado. De hecho, bueno, San Martín, si lo ponemos en esos términos contemporáneos, sí, tuvo una hija con una menor de edad, pero en ese momento... Claro, Era así. Era así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto lo podemos conectar con nuestro episodio de los 15 años, que era como la Claro. presentación en sociedad. Ah, claro. Antiguamente, Y claro. ya estabas, había Podías culiar. tenías que casar, tipo, básicamente. Sí, es Y verdad, sí. es verdad. Aparte vivían menos en esa época. ¿Hasta qué edad vivían? Y bueno, era- ahí ya era un periodo en el que se había alargado un poco la vida. Si eras una persona miembro de la elite, como era San Martín o Belgrano, por ejemplo, podías vivir tus buenos 70 años. Belgrano sí, tranqui. San Martín se murió a los 70, Belgrano se murió muchísimo más joven, pero bueno, en el medio de la revolución, cagado de frío, Claro, en sí. Entre Ríos y Santa Fe, y peleándose con los caudillos del interior, no le quedó otra. Era hay mucho de que los próceres más importantes mueren solos y pobres, como, Sí. como arraigados, y los recordamos como los más importantes. Y porque la historia es una construcción que hacemos del presente. Claro. Para poder hacer esa construcción vos tenés que buscar a personajes que resalten políticamente en ese momento, pero que también terminen su trayecto político limpios. Sí, por eso, por ejemplo, no lo tenemos a Dorrego como un prócer, porque se metió en el conflicto unitarios y federales y, bueno, por más que murió heroicamente defendiendo su provincia frente al avance de los unitarios, nadie lo conoce. ¿Qué hay que hacer para ser prócer? Tener el culo limpio, calculo. Y hoy en día puede haber alguien que el día de mañana sea un prócer. Y ojalá, sí. ¿Qué, O sea, por eso, ¿qué condiciones tiene que...? ¿Cómo dicen este es un ¿Cómo? prócer? Perdón, eso es una... Y los por ahí próceres se son la ropa. Es que Es re popular la respuesta, los chicos. Yo próceres soy una son, burra, no, pero los próceres son santos laicos. Si uno piensa en San Martín, o sea, ya nació con el San Claro. de apellido, es un tipo perfecto. Viene acá, hace una vida prolija, va a cruzar los Andes, es un mártir, hace todo a pesar de que esté enfermo. Hay un lavado de imagen al ser próceres, son como medio intocables. O sea, a ver, siempre hay un lavado de imagen. La realidad es que todos estos tipos estuvieron rosqueando de aquí para allá. Eso no tiene que ver para nada con que sean malos, o sea, tiene que ver con otra cosa, con que cuando uno quiere realmente estudiar la historia de verdad y darle agencia a esos actores políticos del pasado, los tenés que ver con sus errores, con sus aciertos, con sus miedos, con sus incertidumbres. Por eso digo, el prócer es una construcción de un santo laico para la nación, Ujú. ¿sí? Que nos sirve para identificarnos todos atrás de un tipo. Eso no quiere decir que San Martín es una masa. Yo la verdad que lo banco y me cuesta mucho encontrar un error a ese tipo. Bancamos a San Martín, todos Sí, bancamos a San Martín. para la gente común. Mira, ahí eso estaría para un grafo, ahí lo resaltaron. Los próceres son santos laicos. Para la gente común, Sí. el Día de la Independencia, era algo Sí. como... Era como todo el mundo estaba pendiente Sí, del tal evento. cual. Era algo que se estaba esperando. Piensen que ya desde... O sea, estaba ahí en la casa de Tucumán todos esperando, sin las sombrillas, pero estaba. Era tipo la final de Gran Hermano. Con pastelitos. Piensen que lo que después fueron más tarde los uruguayos estaban esperando la independencia de 1813, hacía 3 años que estaban ahí en Veremos. Y de hecho, una vez que se declara la independencia, al día posterior, sale Belgrano a dar un discurso al pueblo tucumano, a contarles que se declaró la independencia. La gente lloró, gritó, se emborrachó, bailó. Sí, era una fiesta. Hemos creado el mejor Ahora. país del mundo. le Tengo dice. dos preguntas. Sí. Una importante, que Sí. es, o sea, no tenemos el acta de la independencia. Sí. ¿Hay algún objeto legendario que tengamos? No sé, que pase en algún museo que preguntaba Sí. ahí Dani. ¿Algún objeto legendario que tengamos de todo este periodo? Yo creo que el que No, tiene más... algo argentino, no sé. Pero vos decís como con mucha carga simbólica, el sable Sí. de San Martín, el sable que llevó a las campañas libertadoras. Es un sable que se lo trae de Londres, que lo compra ya en 1811, cae acá a Buenos Aires y lo lleva a todas las batallas, a todas Era las la batallas. cábala de ¿Él él. peleaba? Eso, sí, claro. Sí, él estaba al frente. Él hizo toda una carrera militar en España, era un militar profesional y por eso llegó acá y pudo armar, por ejemplo, a los granaderos a caballo. Claro. De hecho, una mención que está buena para que lo vayan a ver está en el Museo Histórico Nacional, que hasta el día de hoy estaba dirigido por Gabriel Di Meglio, uno de los mejores historiadores del país, un tipo al que leí para venir a hacer esta entrevista el día de hoy, y lo acaban de despedir prácticamente sin aviso. Lo bajaron. Así que este sábado, a las 5 de la tarde, en el Museo Histórico Nacional, uno de los mejores historiadores del país, mucho mejor que yo, pero por lejos, yo no soy nadie al lado de este tipo, va a dar una charla
pero zarpada de toda la historia revolucionaria de la Argentina. ¿Y cómo Así que se hace vayan para a ir? verla. ¿Vas? Vas, porque se va a hacer en la calle, porque ya no puede entrar Claro, a su ok. Claro. Bueno, chicos, ahí tienen un plenazo para el sábado a las 5 de la tarde. Sábado a las 5 de la tarde. Vamos a Excelente. militar la historia. Me gusta, me Lo interesa. despidieron muchísimo. porque no le quiso dar el sable a Milei, puede ser, Bueno, y Dani pregunta museos o casas históricas que recomiendes en Buenos Aires. Y tienen un montón, tienen que ir al Museo del Cabildo siempre, está buenísimo. Tiene el Museo de la Casa Rosada, que queda abajo de la Casa Rosada, que te muestra más o menos las ruinas de lo que era la Dona Taylor. Excelente. Y si pueden hacer visitas, yo tengo una visita que doy los días sábados a las 3:30. A ver, contanos Mirá, eso. te paso chivo. Pasa no me, el chivo. no me Ah. animaba a pasar chivo. No, pero por supuesto, Ah, sí, sí. ¿cómo que no? Sí, Pasá esa sábado. otra. Sábados y domingos a las 3:30 los encuentro en Plaza de Mayo, al lado de la Pirámide de Mayo. Hacemos un recorrido hasta el Congreso en donde les cuento todas las conspiraciones que fueron dándole forma a la historia argentina. ¿Y cómo hacemos para? ¿Nos anotamos en algún lado? ¿Vamos en tu Instagram? ¿Me encontramos? me pueden seguir, soy Arna Morlino, así nomás, me buscan en Instagram o desde el perfil de _historia destacadas, también me pueden encontrar ahí en la descripción y me contratan cuando gusten. Te mandamos ahí un mensaje. Sí, mensajito y yo los anoto. Yo quiero ir a un punto más personal. ¿Cómo te metiste vos? Quiero estudiar historia, me quiero dedicar a esto. ¿Qué fue ese clic que te hizo? Yo quería ser chef. Ah. Y en quinto año me agarró mi profesora de geografía, mi profesora de historia y mi profesora de cívica y me dijeron, si vos te metés a esta carrera yo te mato. Porque vos sos excelente, tenés que ser historiador. Y me metí. Pero porque vos te gustaba, o sea, eras bueno en la materia, te gustaba, te involucrabas, No preguntabas por qué te vieron. Porque siempre tuve mucha curiosidad por entender por qué las cosas son como son. Ok. Y me parece que una de las mejores disciplinas para poder entenderla a la sociedad y al presente es la historia. Sí, exactamente. total. Y cocinas bien. Me defiendo. Ahí va. Otra pregunta, si hoy hiciéramos un congreso para declarar otra independencia, ¿de qué sería? La independencia económica. Independencia económica. Sí, 100%. Sí, país independiente e industrializado. A eso apuntamos. Por lo menos desde nuestro espacio. A tratar de recuperar ese pasado industrial que tuvo la Argentina alguna vez. Hoy en el chat preguntaban si es verdad que no hay historiadores de derecha. Y es que es difícil, digo, hasta los historiadores que por ahí son más liberales a la vieja usanza, ¿no? Al liberal de hoy. Nada, no puede negar esta serie de investigaciones que hacemos y que le dan agencia a actores políticos. Entonces ser de derecha, vamos a decirle cabeza de termo, es casi que imposible. Claro. Por eso han buscado muchas veces, el Gordo Dan buscaba historiadores de derecha y no existen. Claro. Ahí te pasa, mira, lo que escribieron en el chat del Chivo. Vistas guiadas sábados y domingos 15:30, Ahí Plaza va. de Mayo. Y ahí está Por Dios, qué en servicio. el chat. Mirá, qué servicio. Esta es nuestra comunidad, no es moderadora, no es nada. Es la comunidad de Ahí los va. quemados, que están ahí. Ahí no está. lo puedo creer. Así que y podemos hacer todos. Ahí todos los quemados podemos seguir todos juntos un sábado o un domingo y arreglar y hacer ese encuentro. Sí. Claro, 100%. estaría bueno. Encuentro especial, sí, obvio, yo los recibo, con gusto. Interesante eso. Yo tenía una pregunta boluda. Sí. ¿Qué escabiaron vos? ¿Vos sabés qué escabiaron o qué? Probablemente vino, que era lo que más se tomaba en la Argentina. Vino patero. Ok. Podría ser un vino ahí, patero, por ahí traído por algún diputado sanjuanino, no sabemos. ¿Qué tanto hay de poner la tradición de los pastelitos, de las... Nada que ver. Nada que ver. No pienses que estábamos en el norte, harina poco y nada, se comían cosas hechas con Humita. maíz, claro, Claro, una buena humita en humita. chala, una- Claro, un poquito de charqui, de esa carne seca que se hace con, puede ser casi cualquier cosa, vaca, oveja, chivo. Ahí va. Y mucho olor a culo había ahí entonces en ese lugar.